Qué preciosa mañana estamos disfrutando hoy con el Señor, en su presencia y en la compañía de cada uno de ustedes. Esta comunión es bastante especial porque podemos estar juntos, aunque quizás no de forma presencial, pero sabemos que podemos estar disfrutando de esta compañía y del Señor y de su palabra, de su presencia. ¿Amén? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Hoy tenemos una preciosa historia que nos habla de un encuentro quizás sorprendente, misterioso, pero que causa un tremendo impacto en la vida de toda una comunidad. Así que vamos a preparar nuestros corazones y dejar que el Señor ministre y hable a nuestras vidas. En este momento con Jesús veremos el poder de nuestro Señor liberando a un hombre de los demonios, del poder de Satanás. Así que leamos la palabra del Señor. Marcos 5, versículos 1 en adelante, dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué impactante historia acerca del poder de nuestro Señor. Obviamente, esta historia pone de manifiesto la existencia y la actividad demoníaca como algo real, pero también presenta de una manera clara y contundente el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor y por su gracia libera a este hombre para darle una vida nueva, un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Si tú hoy estás escuchando este mensaje y tal vez en tu corazón piensas: ¿cómo quisiera empezar una vida nueva? ¿Cómo me gustaría que el Señor me dé una nueva oportunidad? Déjame decirte, nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades, es un Dios de nuevos comienzos, es un Dios que puede hacer mucho más de lo que pedimos y podemos entender. Bien, vayamos a la historia entonces.
nos habla de la realidad de los demonios, como obviamente los demonios son seres reales, no son producto de la fantasía, no son producto de una alegoría que tal vez uno quiera hacer. Bueno, en realidad existen algunos peligros cuando uno habla de la actividad demoníaca, de los demonios. Uno de los peligros es lo que estamos diciendo precisamente. Algunos piensan que los demonios no existen, que son producto de la imaginación, de la fantasía, y son una forma que el ser humano ha tratado de explicar aquellas cosas que no entiende, como quien echándole la culpa a los demonios de sus fracasos, de sus temores, de sus problemas personales, en fin. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, se expresan de esta manera: esa persona está limitada por sus propios demonios. Y a esos demonios se refieren, por ejemplo, sus fracasos, sus temores, sus recuerdos dolorosos del pasado, malos hábitos, ¿verdad? Experiencias que de repente son como actitudes negativas que les impiden desarrollarse como debieran. Y dicen, estos son sus demonios. Pero no, déjenme decirle, la palabra del Señor nos habla de los demonios como seres reales. Es más, incluso algunas personas llegan a decir, bueno, los demonios en realidad que vemos en la Biblia y que hacen que las personas convulsiones son en realidad la enfermedad de epilepsia. Y aunque sí es cierto que muchas personas convulsionan producto de esta enfermedad llamada epilepsia, no todas esas convulsiones que podemos ver, o al menos las convulsiones que vemos en la Biblia y específicamente hablan de demonios, son casos, claro, de demonios. Vamos entonces a tener cuidado, porque la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 2:11 que para que Satanás no gane ventajas, porque debemos nosotros conocer sus maquinaciones. Otro problema, el otro extremo de pensar o hablar de los demonios es creer que los demonios tienen demasiado poder y sobreenfatizar en la actividad demoníaca. Hay personas que ven demonios por todos lados y en todos sitios y en cada lugar, y viven atemorizadas, viven asustadas, viven con miedo, y muchas de estas personas recurren a ciertas prácticas supersticiosas para cuidarse y guardarse, protegerse de los demonios. Sin embargo, hay que tener cuidado. Si bien es cierto, los demonios tienen cierto poder, también su poder es limitado. Y más grande que el poder de los demonios es el poder de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice claramente en Hebreos 2:14, por ejemplo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, refiriéndose a Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo es un enemigo vencido. ¿Quién lo venció? Nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Entonces, si bien es cierto, hay personas que viven atemorizadas y con miedo, deberíamos entender que eso es producto de desconocer la palabra de Dios y la falta de una relación personal con Cristo, y caen en supersticiones y muchas veces prácticas ocultistas dañinas. Lejos de ayudarles, se meten en mayores problemas. Y el otro problema cuando hablamos de la actividad demoníaca es tratar de dulcificar o enternecer a los demonios. En estos tiempos, sobre todo, se ve mucho de eso. Hay personas que tratan de que los demonios ya no sean vistos como algo terrorífico y algo malo o maligno, sino como algo tierno y bueno, ¿verdad? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la práctica de la celebración esta de Halloween, donde se incentiva a los niños o a los jóvenes a vestirse de ciertos personajes terroríficos y dice, ¡ay, qué simpático se ve! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo que se ve! Bueno, esa tendencia a hacer que lo malo parezca bueno, ¿verdad? O como estas películas a veces de Hollywood, ¿verdad? Harry Potter, por ejemplo, estas películas hablan mucho acerca de que cierta brujería no solamente es buena, sino admirable y hasta deseable, cuando la palabra de Dios desecha este tipo de prácticas. Pero hay que entender que el diablo y sus
artimañas son engañosas. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere parecer por bueno. Pero bueno, ¿qué nos enseña esta historia? La historia del endemoniado gadareno que fue liberado por el poder de nuestro Señor. ¿Qué nos enseña? Por ejemplo, acerca de los demonios. En primer lugar, nos enseñan que los demonios son seres espirituales reales. No son fantasía, no son una alegoría, son espirituales. El Señor Jesús en esta historia dice, el versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces los demonios son espíritus y son espíritus inmundos. Cuando habla de que son espíritus, se refiere que son seres que no tienen un cuerpo físico, por lo tanto no siempre se los puede ver, así que no siempre se manifiestan, pero eso no quiere decir que no son reales, son reales, y desde el momento en que el Señor se refirió a ellos como espíritus inmundos, nos habla de que son seres espirituales que existen y no son producto de la fantasía. Por otro lado, son seres con inteligencia, voluntad y emociones. Mire cómo estos demonios, porque no era uno, sino muchos demonios que habitaban en este hombre. Recuerde que cuando el Señor le preguntó a este hombre que estaba endemoniado, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Legión me llamo, pues somos muchos. Bueno, eran muchos demonios. ¿Y qué pasó con estos demonios? Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Eso indica que tenían voluntad. Dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En otras palabras, tenían emociones y eran inteligentes lo suficiente como para reconocer que quien estaba delante de ellos era el Hijo del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Así que los demonios tienen inteligencia, tienen voluntad, tienen emociones, pero también en este pasaje podemos observar que son seres que pueden ingresar en otros seres vivos. Estaban poseyendo al endemoniado gadareno, valga la redundancia, ¿verdad? Pero también pidieron entrar en los cerdos, como 2000 cerdos entraron en ellos y lograron dominar a estos cerdos. Entonces, estos demonios son seres que tienen un poder, si es que nosotros lo permitimos como seres humanos, para ingresar en el corazón, en la mente de las personas y también poder dominarlas. Por otro lado, son seres que tienen poder para ejercer dominio sobre la voluntad de los seres a quienes poseen. Marcos 5:3 dice que tenían su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Por qué tenían esta fuerza, digamos, descomunal este hombre, al punto de romper las cadenas y él vivía en los sepulcros? No era porque él le gustaba vivir en los sepulcros, era porque los demonios lo llevaban hasta allí. En otras palabras, ejercían dominio sobre la voluntad de este hombre. Qué terrible condición, ¿verdad? Qué triste condición. Entonces el versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Vivía en los sepulcros, era agresivo, nadie le podía dominar. Lucas lo expresa de la siguiente manera, era impelido por el demonio a los desiertos. En otras palabras, era dominado por el demonio para ir a los desiertos y vivir en los sepulcros. ¿Qué hombre en su sano juicio quiere vivir en los sepulcros? ¿Verdad? A nadie. Los sepulcros son lugares donde llevamos a nuestros seres queridos para que puedan ser ahí enterrados, pero no es el lugar donde nosotros queremos vivir. Por otro lado, los demonios también son seres malvados y destructivos. Eso es algo que debemos tener muy claro. Marcos 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces, o sea, gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Los demonios que moraban y dominaban a este hombre, el endemoniado gadareno, eran seres destructivos.
Destruían por dentro, pero también destruían el cuerpo físico de este hombre. Y no solamente este hombre, recuerde que cuando el Señor les dio permiso a estos demonios a entrar en los cerdos, entraron en los cerdos e hicieron que estos cerdos enloquecieran al punto de que se despeñaran y murieron ahogados en el mar. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, los demonios son seres malvados, llenos de maldad y destructivos. La palabra del Señor, hablando de Satanás, el Señor Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es su naturaleza. Por otro lado, Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Señor Jesús estaba hablándole a unos religiosos que se le oponían a él, y el Señor habla de algunas características de Satanás y dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Satanás y sus demonios son homicidas, son mentirosos. Esa es su naturaleza y tienen el propósito de destruir todo lo que tocan. Amén. Tengamos cuidado. Pero por otro lado, esta porción de la Escritura también nos habla de los demonios como seres con un poder limitado, no un poder ilimitado, sino un poder limitado. Los demonios saben reconocer la autoridad de Jesús y no pueden resistir ni el poder ni la autoridad de Cristo Jesús. Debemos tenerlo muy claro, porque aunque son seres con cierto poder, no es su poder superior al poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren el Marcos 5:6, ¿cómo lo explica? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esa es la actitud de los demonios delante del Señor. Tienen que postrarse, tienen que arrodillarse ante la autoridad y poder de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 5:7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro o te ruego, podríamos decir, por Dios, que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y más adelante el versículo 10 dice: y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Es obvio, ¿verdad? Este hombre estaba poseído por muchos demonios. Eran muchos, ¿verdad? Pero aunque eran muchos, todos ellos tenían que postrarse ante el único y soberano Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos no pueden con el poder del Señor. Muchos de estos demonios no podían contra el poder de Cristo Jesús. Y tenían que hacer lo que vemos aquí, postrados, y aún tuvieron que pedirle permiso para ir a los cerdos. Hermanos, los demonios, con toda su autoridad y poder, no pueden ser mayores que el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos aún no pueden resistir y tienen que doblegarse ante la autoridad y poder de nuestro Señor. Y por eso el versículo 12 dice: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos no pueden actuar sin la autoridad y el poder y el permiso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante. Entonces, el Señor es más poderoso que todos los demonios. Que el Señor en este momento nos haga entender y podamos estar claros en esta verdad. Por otro lado, ¿qué podemos aprender acerca de lo que los demonios pueden hacer en la vida de una persona que les da cabida a estos demonios? Bueno, el endemoniado gadareno era un hombre, como dice aquí, atormentado por los demonios. Esta palabra atormentado significa poseído, ¿verdad? Que estaba controlado, dominado por los demonios. Creo, queridos hermanos, que esa palabra atormentado cae muy bien, porque la palabra atormentado habla de alguien que está siendo castigado, que está siendo torturado, ¿verdad? Y la palabra poseído nos habla de que
esta persona estaba en el total control de los demonios, y ambas cosas son ciertas en este caso. Este hombre estaba atormentado, estaba siendo castigado, torturado desde su interior y en su vida física también por los demonios, pero también estaba bajo el control de estos demonios. Marcos 5:15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, ¿verdad? Atormentado. Ahora, era un hombre también aislado. La palabra del Señor dice que este endemoniado vivía en los sepulcros. Lucas nos dice que este hombre había sido llevado por el demonio a los lugares desiertos. Entonces vivía aislado de la sociedad, separado de la comunidad, de la relación unos con otros, separado de su familia, separado de una vida normal, separado de una vida feliz y bendecida. Lo más triste, separado de Dios. Este hombre vivía separado por causa del poder demoníaco sobre su vida. Y por otro lado, era un hombre trastornado. La palabra del Señor dice que estaba como loco, estaba fuera de control. El enemigo había dominado sus sentidos y su razonamiento, y estaba dañándose a sí mismo y dañando a los demás. Producto de esa locura diabólica que tenía, era un hombre agresivo, era un hombre violento, era un hombre que no podía ser dominado de ninguna manera, y era temido por su actitud y su conducta. La palabra del Señor dice que nadie lo podía dominar, andaba dando voces, hiriéndose a sí mismo. Qué triste condición la de este hombre, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber llegado este hombre a ese estado? Es un misterio. No lo sabemos, la Biblia no nos lo dice, pero podríamos pensar que este hombre poco a poco fue cediéndole terreno al diablo y a los demonios en su interior. ¿Cómo lo hizo? Quizás a través de una vida de desobediencia, una vida acostumbrada a desobedecer a Dios, que lo llevó a alejarse de Dios, de su palabra, de sus principios y de todo lo que era bueno y correcto. Quizás a través de cultivar malos hábitos pecaminosos fue adentrándose tan profundamente que llegó a cederle tanto terreno al enemigo que ya no pudo tener control sobre sí. O puede que este hombre, a través de prácticas ocultistas, fue adentrándose más y más en un terreno diabólico, demoníaco, que al parecer al principio parecía dominar, pero que luego eso le fue dominando, y finalmente el demonio o los demonios tomaron total control de su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Este hombre se dejó vencer y dominar. Bueno, se dice que Gádara era una ciudad muy próspera y comercial, y que en esta ciudad habían dos templos, uno para la diosa Artemisa y otra para este ídolo pagano Zeus. Y bueno, se sabe que la adoración de estos ídolos paganos incluían prácticas ocultistas. ¿Es posible que este hombre haya practicado ese tipo de prácticas, o valga la redundancia con practicado? No lo sabemos, pero podría ser que sí, y poco a poco fue cediéndole lugar al enemigo. Sin embargo, no todo fue malo. Este hombre, aunque fue esclavo del pecado y fue esclavo de los demonios, también fue liberado por el poder y el amor de nuestro Señor. Se convirtió en una nueva persona. Dios liberó su vida. Hermanos, cuando Jesús vino y echó fuera a los demonios de este hombre, en la vida de este hombre cambió radicalmente, cambió totalmente. Era un hombre loco, era un hombre agresivo, pero de pronto, cuando vinieron a verlo, este hombre estaba en paz, sentado. Dice que lo encontraron sentado en una actitud de paz, de tranquilidad. Estaba vestido, antes estaba desnudo, pero ahora estaba vestido, es decir, su conducta estaba cambiando, su conducta era nueva ahora y estaba en su juicio cabal, es decir, su mente era nueva, su forma de pensar era nueva. Era un hombre nuevo, con pensamientos nuevos, con una iniciativa nueva, con una vida nueva. Eso es lo que hace el Señor. Cuando el Señor entra en la vida de una persona, derrota el poder de las tinieblas y establece su reino, el reino de los cielos, el reino de luz en el corazón de esa vida. Ya los patrones de las tinieblas no gobiernan esa vida, ahora gobiernan los patrones del reino de los cielos. Ese hombre vino a ser libre para poder servir al Señor, y eso fue posible porque Cristo vino a su vida. ¿Le has permitido a Cristo
reinar en tu vida? Pregunto, ¿tu vida está demostrando un cambio radical como este cambio ocurrió en este hombre? Dime, ¿crees que esos cambios son posibles ahora para ti? Creo que sí. Dios es fiel, Él es el mismo, Cristo es el mismo. Y yo creo que tú deberías preguntarte qué cambios están ocurriendo en mi vida desde que el Señor Jesús ha venido a mí. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice la palabra de Dios que tuvieron miedo. Pero no solamente este hombre fue liberado del demonio y su vida cambió para tener paz. Él se volvió en una persona productiva, en una persona bendecida, pero también de bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada ser humano. Bendecirlo y hacer que sea de bendición. La palabra del Señor dice que cuando este hombre fue liberado, este hombre quería estar con Jesús, pero Jesús le dijo, no vas a ir conmigo, pero te encargo algo. ¿Sabes qué? Ve a los tuyos, a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Qué tremenda noticia, ¿verdad? ¿Sabes? El Señor le dijo, ve a los tuyos. ¿Qué cosa quiso decir? A tu familia, a tus seres queridos. ¿Sabes? Dios no solamente se preocupa por ti si eres una persona que está sufriendo y estás oprimida por el diablo. Dios se preocupa también por tu familia, porque muchas veces bajo la presión y bajo digamos, la influencia del enemigo hemos hecho sufrir a nuestros seres queridos. Dios se preocupa por ti. Dios se interesa sinceramente por ti, pero también se interesa sinceramente por los tuyos. Y fue por eso que este hombre se convirtió en un hombre productivo. Dice que este hombre fue, pero no solamente a los suyos, fue a todo Gádara y a todo Decápolis. La palabra Decápolis significa 10 ciudades. Y bueno, Decápolis estaba formada por 10 ciudades. Este hombre no solamente fue a los suyos, ¿sabes? Fue también a todo Gádara y a todas las ciudades de Decápolis predicando lo que Dios había hecho por él. ¿Qué nos enseña esta historia? Cuando una persona es cambiada y es productiva, pasa tiempo con Jesús. Cuando una persona es cambiada y es productiva, ¿sabes qué? Su vida se convierte en bendición para otros. Obedece a Cristo. Este hombre obedeció al Señor. Cuando una persona es productiva, obedece sinceramente a Jesús. Aun cuando lo que Jesús le dijo a este gadareno era contrario a lo que él deseaba, él le obedeció. Y cuando una persona ama a Jesús y tiene ese encuentro con él, ¿sabes? Esta persona hace lo que el Señor le dice, aunque quizás nosotros deseemos otra cosa. Amamos lo suficiente al Señor como para obedecerle. ¿Y sabes qué cosa hace de una persona productiva? Lo que este gadareno hizo más de lo que se le pidió. No solamente le predicó a su familia, le habló a todo Decápolis, digamos, a todo el departamento, le habló de Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, se vuelve productiva porque quiere hacer más de lo que el Señor nos pide que hagamos. Queremos hacer más, corremos la milla extra, hacemos de excelencia. El cristiano se vuelve productivo, no se inhabilita, más bien potencia sus capacidades, potencia sus habilidades, los pone al servicio del Señor y podemos hacer de más bendición para otras personas. Fue y comenzó a publicar, ¿verdad? Y sabes, este hombre fue productivo porque fue fiel al mensaje que Dios le había encomendado. Él fue fiel en compartir el Evangelio, fue fiel en honrar al Señor, en declarar, fue Cristo quien me salvó. Fue Él. No empezó a publicar las bondades humanas, ni los méritos humanos, ni los logros humanos. Él empezó a publicar lo que Cristo había hecho con Él. Amén. Aleluya. Así que, ¿qué nos enseña esto acerca de Jesús? Nos enseña que Jesús ama al ser humano, al punto que está dispuesto a buscarlo. Jesús ama al ser humano y se compadece del que sufre. Nadie sabía quizás de los discípulos que Jesús estaba
intencionalmente yendo a Gádara para encontrarse con este endemoniado. Jesús lo fue a buscar. Como en este momento el Señor te está buscando a ti. Si tú estás sufriendo, si tú estás en una situación de opresión, déjame decirte, Dios te ama, se compadece de ti y quiere ayudarte. Te está buscando a través de la predicación de su palabra, te está buscando. Él se acerca a aquellos que le necesitan. Amén. Por otro lado, esta historia nos enseña que Jesús no solamente ama a las personas, sino que Él tiene poder para liberarlas. La palabra del Señor dice en el libro de Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Ese es nuestro Señor. Él tiene poder para liberar a los que están atados, y Él tiene poder para convertirnos en personas bendecidas. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La palabra del Señor dice en Gálatas 2:20, Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El Señor puede cambiar nuestras vidas, puede bendecirnos y hacernos instrumentos de bendición para otros. Pero lamentablemente no todo quizás termina con una buena noticia. Vemos a la gente de Gádara que vio el milagro y vio también lo de los demonios. ¿Cómo vieron ellos esta situación? ¿Cómo podemos explicar lo que le pasó a estas personas? Bueno, en primer lugar, ¿qué aprendemos de la gente de Gádara, de estos tiempos? Bueno, los gadarenos parecían buenas personas, eran solidarios y parece que eran persistentes en ayudar a las personas. Se dice, por ejemplo, que los gadarenos muchas veces trataron de atar a este hombre con grillos y con cadenas. Muchas veces. ¿Por qué lo ataron? ¿Por qué trataban de detenerlo? Seguramente que en su deseo de querer ayudarlo y evitar que se siga lastimando y que lastime a otros, trataban de atarlo para que no se siga lastimando ni lastime a otros. Y lo hicieron varias veces. En otras palabras, mostraron interés por ayudar a este hombre, mostraron ser solidarios para ayudarlos, pero nada de eso pudo resultar. ¿Sabes? Esto nos enseña que a veces la solidaridad es buena, pero no siempre es suficiente. Hicieron lo que pudieron, pero hacía falta algo más para ayudar a este hombre. Ser bueno con la gente, ayudar a las personas está bien, pero las personas no solamente necesitan una ayuda externa, necesitan el poder de Dios en sus vidas. Y eso es lo que la iglesia en este tiempo debe predicar y debe hacer. No solo ayudar de manera material y digamos, anímica a las personas, sino hablarles del poder de Dios, que no solamente puede darles una provisión, que no solamente puede animar sus corazones, sino que de verdad puede transformar su ser interior con un poder que va más allá de la simple bondad humana. Amén. La gente necesita más que solidaridad, necesita el poder de Dios. Amén. Debemos tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, esta gente, aunque era muy buena y deseaba lo mejor, ignoraban las realidades de las cosas espirituales. No entendían a este hombre que estaba endemoniado. No entendían cómo es que este hombre en un momento fue liberado. No entendían cómo es que estos cerdos fueron poseídos por los demonios y enloquecieron y terminaron todos muriendo, 2,000 cerdos. ¿Y sabes cuál fue su reacción? Dice la palabra del Señor que ellos se llenaron de temor. El versículo 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y a los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen y ven a Jesús al lado de este hombre este hombre que había estado endemoniado, y dice que al verlo en paz, al verlo sentado en su juicio cabal, tuvieron miedo. ¿Cuál fue la respuesta a estas cosas que no estaban entendiendo? Se llenaron de miedo. Bueno, esta es una reacción en cierto modo natural, porque siempre nos vemos inclinados a temer o a asustarnos con algo que desconocemos, y ellos desconocían el poder de Dios, desconocían
el mundo demoníaco, el mundo espiritual. Y como no lo entendían, entonces se asustaron. ¿Sabes? Hay muchas personas hoy en día que no entienden también las cosas espirituales, no entienden la palabra de Dios, no entienden cuando una persona está influenciada por fuerzas demoníacas y a veces quiere cambiar y no puede cambiar. Entonces no entienden eso, y como no entienden las cosas espirituales, como no entienden la Biblia, no entienden la iglesia, no entienden la palabra de Dios, dicen mejor, como no entiendo, huyen de eso y tratan de escapar porque les viene miedo y tratan de huir. Qué distinto hubiera sido la historia si esta gente, en lugar de huir de Jesús y espantarse, se hubieran acercado a Jesús y le hubieran preguntado: enséñanos, haznos entender. El Señor les hubiera explicado, su mente se hubiera aclarado y ellos hubieran sido grandemente bendecidos. Hoy en día, ¿cuánta gente está escapando, escondiéndose de Dios porque tiene miedo y no entiende las cosas espirituales? Hay personas que tienen miedo a acercarse a la Biblia, acercarse y conocer más de Dios, acercarse a Jesús. Tienen miedo y huyen. No deberías tener miedo al Señor. Deberías acercarte para que el Señor aclare tu mente y tu corazón con su palabra. Dios quiere enseñarte tu palabra, su palabra por su Espíritu, y Dios quiere bendecirte grandemente. No huyas del Señor, acércate a Él. Por otro lado, vemos cómo esta gente tenía miedo de perder algo, y por ese miedo a perder cosas rechazó a Jesús y le pidieron que se vaya. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Tienes miedo a perder algo? Esta gente dice que se quedó sorprendida al ver lo de los cerdos que habían sido muertos, al ver a este endemoniado, y se llenaron de miedo y pensaron: no queremos perder más. Se ha puesto a pensar, 2,000 cerdos, quizás estos granjeros se fueron a la quiebra, ¿verdad? Pero si ellos no hubieran visto solamente lo que perdieron, sino lo que podían ganar con Cristo, no le hubieran dicho a Jesús que se vaya. A veces nosotros rechazamos a Jesús porque tenemos miedo de perder cosas. Una vez conversé con un hermano y me dijo: mis amigos quisieran acercarse a Dios, quisieran venir a la iglesia, quisieran conocer a Jesús, pero no quieren dejar el licor, no quieren dejar la infidelidad, el adulterio, las mujeres, no quieren dejar sus vicios. Y como no quieren dejar eso, dicen: no, mejor no voy a la iglesia, no, mejor me quedo así como estoy. ¿Cuánta gente tiene miedo a perder algunas cosas? Déjame decirte, si tú eres esas personas que tienen miedo a perder algo, déjame decirte que aunque sí es cierto, uno tiene que dejar algunas cosas, más son las que ganamos con Cristo que las que vamos a dejar. Así que Dios tiene cosas nuevas para ti. Atrévete a hacer negocios con Dios. Dale tu vida gastada, arruinada. Dale al Señor tu vida, así como está, quizás desorientada, confundida, atemorizada, sin valor, para que el Señor te dé a cambio una vida nueva, bendecida, productiva, gozosa, feliz, y no solamente tuya, sino aún la de tu familia. Vale la pena dejar cosas que nos están destruyendo para empezar una vida nueva con Jesús, donde Él nos puede dar bendición y vida eterna. Vale la pena. Yo quisiera animarte en este día a que tú tomes una decisión, no la decisión de este pueblo que rechazó a Jesús. Lo hizo amablemente, pero al final fue lo mismo, lo rechazó. Podemos rechazar a Jesús muy amablemente, decirle: ¿sabes qué, Señor? Mira, todavía no, déjame un ratito disfrutar de esto, ya más adelante te entregaré mi vida. Algunos dicen así. Pero aunque seas muy amable, igual estás rechazando a Jesús. Yo quisiera invitarte a que tomes una decisión, a que le permitas a Cristo entrar en tu vida. Y si tú eres cristiano, déjame decirte, no hay por qué temer el poder del diablo. Y tal vez tú has estado sintiendo la opresión del enemigo. Tal vez como hijo de Dios no estás poseído por el diablo, pero sí estás siendo influenciado por mentiras, por pensamientos, actitudes, conductas negativas que están quitándote tu productividad, que están impidiéndote disfrutar la vida abundante que Dios tiene para ti. Déjame decirte, Cristo vino para deshacer las obras del diablo y para romper toda atadura del enemigo y para hacer que nosotros disfrutemos de una vida nueva. Amén. Bueno, quiero terminar con esto. Permíteme orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti. Hay muchas personas que en este momento
posiblemente al meditar en esta palabra, están diciendo: yo quiero esa oportunidad, yo quiero una vida nueva. Tal vez hay hermanos aquí que han estado dejándose engañar por el enemigo y han estado pensando que Satanás tiene tanto poder que ellos no pueden vivir una vida diferente y nueva. Pero tu palabra claramente dice que tú, Señor, liberaste a este hombre, y aunque las cadenas no podían sujetarlo, tu poder rompió las ataduras internas y lo liberó totalmente. Y así tú puedes, Señor, traer a la vida de cada uno de los que confían en ti, Señor, libertad, poder, autoridad y una vida bendecida y nueva. Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, todo poder de las tinieblas que se ha instalado en la vida de las personas sea derribado y destruido, y el poder de la luz, el poder del reino de los cielos sea instalado en la vida de tus hijos, Señor, de tal manera que podamos disfrutar de esa vida plena y abundante que tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Déjame hacerte una invitación. Tal vez nunca le has aceptado a Cristo en tu corazón, y este es tu momento, esta es tu oportunidad. Cristo quiere acercarse a ti como lo hizo con este hombre, y hoy tienes la oportunidad de venir a Él. Déjame decirte que si vienes a Cristo y le recibes en tu corazón, tu vida será una vida nueva y tú puedes disfrutar de algo diferente. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que he estado lejos de ti. Perdona mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo así. Me arrepiento de todo corazón. Creo que moriste en la cruz, llevaste mis maldades y resucitaste para darme una vida nueva. Y en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero servirte y amarte todos los días de mi vida. Amén y amén. Déjame orar por ti en este momento. Señor, entiendo que hay personas aquí que están escuchando. Algunas tal vez han estado atadas a vicios, pensamientos, ideas, Señor, formas de pensar que les han estado esclavizando y trayendo a depresión, trayendo, Señor, a vicios, trayendo a una vida improductiva, Señor, oh Dios, y dominados por actitudes equivocadas. Señor, quizás no están poseídas por un demonio, o tal vez sí, pero cualquiera que sea la situación, Señor, en el nombre de Jesús oramos que se rompa toda atadura del enemigo en este momento, en estas vidas, y que tú, Señor, instales tu reino de paz, tu reino de justicia, tu reino de poder, tu reino de libertad en estas vidas, y ellos puedan disfrutar y ver, Señor, que hay libertad en ti. Gracias, Señor. Toda atadura es rota, todo pensamiento engañoso es, Señor, descubierto, y tu palabra triunfa y prevalece en estas vidas hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Empieza una vida nueva con Jesús. Escríbenos, llámanos a los teléfonos que están en pantalla. Será un gusto conocerte, escucharte y ayudarte a caminar con el Señor. Que Dios te bendiga.